Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Buenos días. Señor me los bendiga. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Nuestro hermano pastor Balmores se encuentra en El Salvador en el Congreso. Él les manda saludos. Él está siempre trabajando en la obra, pero mientras se gozan allá, como decía mi hermano Jason, también nosotros nos gozamos en el Señor. Amén. También le quiero dar la bienvenida a mi hermana Rebeca Saraí, que viene desde lejos. Es la hija de la hermana Patty. Viene de visita y está con nosotros en este día. Amén. Antes de empezar, como los que me conocen, me gusta empezar con una oración. Así que les pido que cerremos nuestros ojos. Vamos a orar al Señor para que Él ponga palabra en nuestras vidas. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana por este día, por tu presencia, Señor. Gracias por estar con nosotros, por permitirnos venir a tu casa para poder alabar tu nombre, para poder, Señor, gozarnos en tu presencia. En esta hora, Señor, te pedimos, Señor, que así mismo, Señor, tu buen espíritu prepare nuestras mentes y nuestros corazones. Sabemos, Señor, que tú, Señor, hablas a través de tu palabra y nos revelas cosas nuevas, Señor, que no conocíamos antes. Así que en esta hora, Señor, yo me presento delante de ti pidiéndote, Señor, que me uses como un buen instrumento, que tanto como el pueblo, Señor, que yo también pueda recibir a través de tu palabra. Háblanos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, que tu buen espíritu, Señor, tome control de este servicio, Señor. Lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Sabemos que nuestro hermano Balmore, hace unos domingos empezamos una nueva serie que hablamos sobre los dones del Espíritu. Amén. ¿Cuántos saben cómo son los dones del Espíritu? Amén. La palabra habla de los dones del Espíritu, de cómo el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Dependiendo de la voluntad de Dios, el Espíritu Santo da dones a su pueblo, a sus hijos. Amén. ¿Y cuántos quieren dones del Espíritu Santo? Amén. La palabra dice que el que desea don, buena cosa desea. Es bueno desear los dones del Espíritu Santo, porque a través de esos dones es que nosotros podamos crecer, y no solamente crecer en lo personal, sino que podemos también ser de bendición para otros. Podemos ir creciendo, madurando en el Espíritu, pero también ayudar y apoyar a nuestros hermanos en Cristo. Amén. Ser usados por el Señor. Empezó el hermano Balmore hablando sobre el Espíritu Santo, que es sumamente importante, hermanos, el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Están conmigo? Mientras Jesús caminó sobre esta tierra, Él iba hablando de las buenas nuevas, hablando de que el reino de Dios venía, hablando de haciendo milagros, sanando personas. Y cuando Él se iba, los apóstoles se afligieron, ¿verdad? Porque cuando crucificaron a Jesús, los apóstoles, cada quien agarró por su lado. Hasta el apóstol Pedro dijo, no lo conozco. 3 veces negó a Jesús cuando estaba en el proceso de que iban a crucificarle. Y después de que fue crucificado y sepultado, pues se preocuparon. Pero ¿cuántos saben que al 3er día Jesús resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre? Denle un fuerte aplauso al Señor. Jesús empezó una obra que también encargó a su iglesia. Amén. Él encargó a sus apóstoles un trabajo, un llamado. Él dijo, Él les dijo, me conviene que yo me vaya, porque no los dejaré huérfanos, sino que les enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, que Él los va a guiar y les va a enseñar qué decir en el momento correcto. Amén. En Marcos, ese trabajo que dejó a Cristo para su iglesia, Él les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Sabemos que ese trabajo que Jesús sabía, que ese trabajo que dejó para sus apóstoles, inclusive para su iglesia, no iba a ser un trabajo fácil. No iba a ser un trabajo fácil, y sabía que era necesario la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Imagínense ustedes que esté trabajando empezando un nuevo trabajo, aprendiendo un oficio, trabajando déjame pensar como los que hacen vasos de barro. Amén. Cuando lo están instruyendo, uno se siente seguro teniendo al instructor, el que le está enseñando, guiando, ¿verdad? Uno se siente seguro aprendiendo con el experto. Amén.
Pero de repente viene el momento cuando él dice, vaya, ya te toca solo. Y uno a veces cuando va a empezar una obra, un trabajo solo, ya como que se preocupa, ¿verdad? Pero el Señor sabía que la iglesia no podía estar solo, por eso les envió el Espíritu Santo. Amén. Entonces todo lo que la iglesia hace mientras esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo se hace con la ayuda y con la guianza del Espíritu Santo. Se hace con un propósito para edificación de la iglesia, para el crecimiento de la iglesia. Amén. Entonces nosotros no servimos al Señor conforme a nuestra voluntad o a nuestra manera, sino a luz de la palabra y conforme a la voluntad del Señor. Porque hay bastantes iglesias en este mundo, hermano. No sé si se han fijado. Iglesias abundan por todos lados. Y déjame pensar que a veces hay ciertas iglesias que se dejan llevar por doctrinas de hombre, doctrinas que no vienen de parte de Dios, reglamentos y estatutos que ya no vienen de parte de Dios, sino que viene de parte del hombre. Amén. Y nosotros debemos de apegarnos a lo que dice la palabra y apegarnos a la guianza del Espíritu Santo. Amén, hermanos, ¿están conmigo? Así que en esta mañana, hablando en eso, repasando, empezó con el Espíritu Santo, nuestro hermano Malmore, siguió hablando de cómo son los dones del Espíritu. Amén. Dones de profecía, dones de sanidad, dones de enseñanza, dones de discernimiento, hay bastantes dones. Amén. Y habló también de cómo buscar los dones del Espíritu. En esta mañana tengo el privilegio de compartir con ustedes los dones ministeriales. La palabra habla de que hay dones ministeriales que constituyó Jesús aquí en la tierra. Acompáñenme a Efesios capítulo 4, versos 11 al 13. Efesios 4, del 11 al 13. Y cuando lo tengan me dicen un fuerte amén. No lo oí. Amén. Dice así la palabra. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Ese versículo en Efesios, ese capítulo nos da una buena enseñanza, porque unos versos más antes habla de que estamos bajo una fe, un Dios, un bautismo, un espíritu, que estamos unidos. Amén. Cristo dejó la iglesia con un propósito, que mientras estemos aquí estemos activos. Amén. Pero no solo eso, que la iglesia fuera guiada a través del Espíritu Santo. Es sumamente importante eso del Espíritu Santo, lo tengo que recalcar, hermanos. Porque sin el Espíritu Santo, ¿a dónde vamos a parar? ¿Para quién trabajamos? ¿Para quién obramos? ¿A quién servimos? Es a Dios, hermanos. A Dios servimos, a Dios, no a los hombres. Amén. Todo para honra y para gloria de nuestro Dios. Y en ese trabajo se requiere la unidad. La unidad que se menciona en ese versículo significa una unidad perfecta, sin ninguna fisura, ninguna clase. Es decir, de que hay bastantes denominaciones en el mundo. Amén, hermanos, que pueden diferenciar en diferentes detalles doctrinales, en detalles litúrgicas. Hay iglesias que de repente no adoran con instrumentos, hay otras iglesias que solo adoran así con piano, hay otras iglesias donde requieren cierta vestimenta. Amén. Pero toda iglesia que confese que Jesús es el Señor, esa es parte del cuerpo. Amén, hermanos. No me voy a atrever a decir de que el nuevo pacto es la iglesia la indicada, aunque hay iglesias afuera que ellos declaran, si no eres parte de nuestra iglesia, no eres salvo. Yo he tenido la experiencia, he compartido en otros pasados que he tenido personas que me invitaban a su iglesia y claramente me decían, si no eres parte de nuestra iglesia, el hecho de que vayas a la iglesia no indica que eres salvo. Si eres parte de otra iglesia, estás perdido, me decían. Ellos se limitaban a su iglesia.
Y eso es erróneo, eso no es lo que dice la palabra. Yo acabo de compartir: todo el que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. Todo el que confiese que Cristo es el Señor es parte de la iglesia. Entonces debe de haber una unidad perfecta donde no haya divisiones. No mencionemos aquí dentro de esta iglesia, aquí debe de haber unidad, hermanos. Aquí mira el hermano que tiene la par. Le invito a que mire el hermano que tiene la par. Dígale: somos iglesia, somos parte de la iglesia, somos parte del cuerpo. Amén. Míralo, ese la que tiene la par, lo vamos a ver allá en el cielo. Amén. ¿Están conmigo? Yo quiero ir al cielo, hermano. Yo quiero verlos a todos ustedes, los quiero ver allá. Quiero que también allá también podemos, así como nos podemos gozar aquí en la presencia de Dios, que allá arriba también nos podemos gozar, hermanos. Amén. Somos parte de esa iglesia, una unidad perfecta. Y es una unidad perfecta en la fe y en el conocimiento doctrinal y experimental del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y fíjese que también en esa unidad debe de haber crecimiento y debe de haber un mantenimiento de la fe. Porque diría yo, si uno planta un árbol, ese árbol simplemente siembra la semilla y lo deja. No. Uno sí, los que trabajan en jardinería, ¿verdad? Uno que si va a sembrar una semilla, hay que echarle agua, hay que estarlo podando, hay que estar viendo que no se le llene de plaga, hay que estarle dando atención, hay que estarle dando mantenimiento. Así es igual en la vida del cristiano. Amén. Nuestra fe no simplemente basta con un acto de fe, sino que varios pasos de fe. El justo por la fe vivirá. Es decir, es un acto continuo que debemos estar caminando con Jesús. No simplemente quedarnos en un solo puesto. Así es con la iglesia también. La iglesia debería estar trabajando activamente, edificando, ayudando los unos con los otros, ayudando en el crecimiento y en la capacitación de los demás. Amén. De eso vamos a estar hablando en esta mañana. Amén, mis hermanos. Fíjese que los versículos 11 y 12 que acabamos de leer nos presentan con los ministerios que fueron fundados por Cristo. Y fíjese que valdría la pena darle un análisis especial, porque hay tantas traducciones y interpretaciones defectuosas que existen en el mundo, hermanos. Porque hasta hay personas, diría yo, movimientos, no quiero decir como pastores, pero he oído de personas que no creen en los ministerios. No sé si a ustedes han oído de eso. Hay quienes que dicen no, que los apóstoles ya no existen porque eso fue para el tiempo de Jesús. Pero si vemos aquí en Efesios, ya había pasado el tiempo de Jesús. Después de que Jesús se fue, llamó a Bernabé, llamó a Pablo, llamó a varios al apostolado. Amén. Hay personas que ya no creen en la profecía, por ejemplo, porque es parte de los ministerios, como vamos a ver. Pero lo que Cristo dejó, lo que constituyó, sigue vigente, hermanos. Amén. Lo que Dios dejó establecido, nadie lo puede quitar, ni un hombre puede quitarlo. Amén. ¿Cuántos saben que lo que Dios constituyó y dio a su iglesia, nadie lo puede quitar? Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Como primer punto quiero tocar en el hecho de que Cristo dio dones. Amén. Vimos en los otros temas de que el Espíritu Santo da dones como Él quiere. De repente da un don de profecía, da un don para sanar, para enseñar, da un don de discernimiento. ¿Cuántos saben que es importante el discernimiento? Poder discernir cuando alguien de repente quiere hacerle un mal, o cuando hay un movimiento de las tinieblas y es momento de reprender. Eso es don de discernimiento. Amén. Discernimiento de espíritus. Es importante eso, y sabemos que Cristo dio dones. Volvamos a Efesios 4:11, solo para refrescar la mente. Efesios 4:11 dice así: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Y viendo esto, de esa palabra de que Cristo dio, sería bueno ver los raíces griegos, de qué significa eso de
de Cristo dio, ¿verdad? Porque la palabra habla en otros versículos que usa esa palabra específica, dio. Dio significa dar, donar, entregar, mire esto, ofrecer, presentar, transmitir. Qué bueno sería que Dios que venga y diga, aquí te ofrezco, aquí te doy este don de parte de mí. Ay, una bendición, hermanos. Amén. El que desea dones del Espíritu, buena cosa desea. ¿Cuántos desean dones del Espíritu? Amén. Es algo bonito, hermoso, porque son herramientas que Dios nos ha dejado, como les digo, para nuestra edificación personal y para edificar la iglesia. Amén. Y solo quiero darles unos versículos para que veamos esa palabra de Dios. También significa dar algo a alguien por propia voluntad, dar algo para su beneficio, otorgar un regalo, porque es un regalo de Dios, hermanos. Nosotros no merecemos nada, nada, nada de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo. No somos dignos. Amén. La palabra dice que somos dignos de muerte, porque somos seres humanos, hemos pecado, pero por la misericordia, por la gracia de Dios, tenemos vida en abundancia. Amén. Y el Espíritu da, ¿verdad? También quiero llevarlos a Juan 1:12. Juan 1:12. Mire lo que dice eso. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa palabra, dio. Digan conmigo, dio. Dice, les dio potestad de ser hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos han creído en Jesús? ¿Cuántos han recibido? Amén. Dice la palabra que se le ha dado, se le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Acompáñenme también a Mateo 10:1. Mateo 10:1. ¿Lo tienen, hermanos? Miren lo que dice. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y miren lo que dice. Entonces, llamado a los 12 discípulos, les dio. ¿Quién dio, hermanos? Cristo. Cristo dio a sus discípulos, a los apóstoles, les dio autoridad. Amén. Cristo dio los dones, ha dado sus dones para la iglesia. Amén. Lo primero que debemos de notarse en ese término directo del verbo dio es que especialmente lo que dicen los unos apóstoles, los otros profetas, los otros evangelistas, es claro que es Cristo quien dio. Amén. Y no es a quienes lo dio, sino que se lo dio a la iglesia. Amén. Y hay que tener claro que esto de que ha dado, que dio dones a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, maestros y pastores, no se trata de un título, no se trata de algo como para que nos hinchemos. Amén. Porque eso es lo que da Dios, es para honra y gloria de Él primero y para edificación de la iglesia. No es algo, es para nuestro beneficio, pero no para beneficiarnos, así es decir, como de una ganancia mala, por decir. Amén. Porque déjenme pensar que de repente alguien que empieza a ser usado por Dios, que Dios lo llama, puede ser que Dios ha llamado a personas, sí, saben que Dios llama a personas. Pero lamentablemente ha habido personas que han tomado ese llamado, ese don que Dios les ha dado, y de repente se les sube la cabeza. Recuerdo las palabras del hermano pastor, que como él se expresa, dice, cómo me usa el Señor. Hay personas que se les va la cabeza. Tienen ministerios enormes. Y sí, déjame pensar de que hay personas que son bendecidas a través de esos ministerios, personas que están necesitadas, se unen a esos ministerios, se unen a esas congregaciones. Pero quien es beneficiado más es el que está sobre esos ministerios, las personas que han tomado ese rango. No es un título que debería de elevarnos, porque hermanos,
todos valemos la misma sangre de Cristo. No hay nadie mayor que el otro. Es más, acompáñenme a Romanos 12:3. Romanos 12:3. Esa palabra es clara y es bonito. Y qué bueno que fue que dejado escrito para recordarnos a nosotros. Miren lo que dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. Mire esto: que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En otras palabras, no se jacte, hermano. Gloria a Dios. No piense de que uno es más especial que el otro. No nos demos el lujo de decir, yo soy especial. Sí, yo sé, todos nosotros somos especiales delante de Dios. Todos somos únicos. Todos, el Señor nos conoce por nombre, conoce hasta cuántos pelitos tenemos en la cabeza, dice la palabra. Pero eso no indica de que somos mayores que los demás. Todos valemos la misma sangre de Cristo. Amén. Primera de Corintios 12:28. Aquí viendo nuevamente esa parte de cómo Dios ha dado los dones. Primera de Corintios 12:28. ¿Lo tienen, hermanos? Dice: aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, luego los que hacen, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Amén. Ahí podemos ver en otros versículos de cómo es que Dios reparte dones, da dones que Dios ha dado, ¿sí? Entonces, el siguiente punto, vamos a ver los ministerios. Efesios 2:20. Aquí vemos los 5 ministerios que el Señor dejó, los dones ministeriales. ¿Lo tienen, hermanos? Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí vemos, se nombran 5 ministerios. Amén. Lo vimos en Efesios, ¿verdad? Aquí en ese verso nos indica de que hay 2 que son de fundación y otros 3 a continuación. Los apóstoles y los profetas son los ministerios de fundación, porque sobre la obra que hicieron ellos de hablar y llevar el evangelio es que se estableció la iglesia. Amén. Ellos llevando la palabra, levantando obras, levantando iglesias. Eso es parte de la obra de los apóstoles y de los profetas. Aquí dice, Efesios dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Pero hay que recordarnos que todo eso, la piedra principal del ángulo es Jesucristo. Él es la cabeza. Amén. Él es el que está encargado, amén, de nosotros. Los que sirven en esos ministerios sirven a Dios. Amén. Apacentar la grey, dice en otra palabra, como vamos a ver adelante. Amén. Los evangelistas son los predicadores del evangelio, que marchan en las líneas de enfrente, sembrando aquella semilla. Amén. Cuando no sé si alguna vez ha asistido a alguna campaña evangelística. Amén. Ahí llegan personas que nunca han oído de la palabra, y es cuando se siembra esa semilla de fe. Oyen palabra. ¿Y cómo dice la palabra? La fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. De eso se encargan los evangelistas. Los pastores y los maestros son encargados de edificar, de hacer crecer en la fe y la conducta cristianas en las congregaciones y formadas por los predicadores del evangelio. Y fíjense que el hecho de que los maestros y pastores al parecer como que están unidas, porque dice a unos apóstoles, a unos evangelistas, a unos apóstoles, profetas, evangelistas, y luego como que parecer pastores y maestros, como que están unidos. Y es interesante eso, porque a veces una persona ejerce el mismo rol. Amén. Porque así como nuestro hermano Balmore, el pastor, él está aquí como pastor, pero también está encargado de enseñar. Amén. Nos está enseñando. No sé si cada vez que venimos aquí recibimos palabras, pero recibimos enseñanza. Amén. Estamos aprendiendo palabra. Amén.
Y a veces una misma persona ejerce las dos funciones, pero también a la vez hay personas que ejercen es solo esa función de enseñar. Ahí es donde vienen los líderes. Amén. Inclusive podemos ver en Romanos 12:7 como que al parecer una persona como que está ejerciendo ese rol. Romanos 12:7 para que lo veamos rapidito. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Unos versículos antes está hablando de los dones del Espíritu. Amén. Ahora saltemos rápidamente a 1 de Timoteo 5:17. 1 de Timoteo 5:17. Mire esta parte, lo que dice. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ahí se ven las dos ministerios ahí en función, ¿verdad? En una sola persona. Eso es como nuestro hermano Balmore, nuestro hermano pastor, es usado por el Señor, enseña, pero también pastorea. Amén. Ahí están esos ministerios en función. Amén. Quiero llevarlos al libro de los Hechos 20:28. La palabra da unos como ciertos requisitos, criterios para los que desean ese llamado de pastorear, de ir a apacentar. Como dice Hechos 20:28. Hechos 20:28 dice, ¿lo tienen, hermanos? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Amén. También quiero llevarlos a 1 de Pedro 5:2 y 3. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Amén. Es un trabajo fuerte, hermanos, es un trabajo duro. Así como ve el hermano pastor aquí a veces predicando, es un trabajo, su trabajo no solamente estar aquí predicando. Él visita a personas, atiende personas, ora por las personas, da consejos conforme la palabra. Amén. Y no solamente a una persona, hermano, le cuento. A veces están cayendo las llamadas. El hermano Jason compartió hoy en la mañana que de repente hay un hermano que llama a las 2, 3 de la mañana. Y el que está en ese ministerio de pastorear, hay que atender al hermano. Amén. Hay que atender a ese hermano porque está necesitado. Y la palabra para el pastor ahí dice, apacentad la grey. Son importantes esos ministerios que ha dejado el Señor. Amén. Pero también son de igual importantes los otros ministerios que se han ido desarrollando dentro de la iglesia. Me recuerdo que el hermano pastor ha recalcado la importancia de cada ministerio, cada departamento dentro de la iglesia. Los departamentos como el departamento de niños, el departamento de los diaconados, que cada uno tiene su función para edificar a la iglesia, para ayudar a la iglesia. Amén. El hermano pastor ha comentado de que ha habido personas que dicen, pero ¿es necesario tener el Espíritu para ir a limpiar baños? Sí, hermanos. Por aquí no está limpiando el baño de su casa, está limpiando aquí dentro de la obra del Señor. Amén. Para atender a los demás. Amén. O los que están en departamento de niños. Esos hermanos y hermanas que se dedican ese tiempo en el departamento de niños hacen un esfuerzo fuerte, les cuento, hay un esfuerzo fuerte para que esos niños reciban palabra de Dios, pero al igual que como deberían de recibir palabra en casa, amén, aleluya, también acá reciben palabra, instruida al niño en los caminos del Señor para que cuando sea ya grande no se parte de ella. Cada uno de esos departamentos y ministerios tienen una función útil, necesario. Amén. La iglesia no solamente es un lugar de reunión, hermanos. Todos venimos con un propósito. No solamente para tener un encuentro con el Señor, pero así como ve las diferentes personas sirviendo, todos tienen una función.
Ellos reciben, pero también sirven a los demás. Amén, hermanos. ¿Están conmigo? Vaya. Vamos a ir adelante a un tercer punto. Vemos estos ministerios, vemos lo que está en la palabra, pero ¿qué propósito tienen? ¿Qué propósito tienen esos ministerios? La palabra habla de los propósitos de estos ministerios, los propósitos de los apóstoles, de los profetas, evangelistas, pastores y maestros. Todos estos tienen un propósito para honra y gloria del Señor primeramente, ¿va? Pero tienen un propósito para su iglesia. Amén. Cuando venimos aquí, venimos con un propósito, ¿no? También los que sirven dentro de la iglesia sirven con un propósito. Efesios 4:12. Dice así: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces aquí vemos dos propósitos distintos. Dice ahí, para capacitar a los santos. Porque cuando uno entra en los caminos del Señor, uno entra y es oveja, está en su primer amor, está llegando a la iglesia recibiendo de parte del Señor, y es bueno eso. Amén, hermanos. Pero yo diría que no basta con solo eso. Para algunos el Señor hace un llamado para servirle. Amén. Hace un llamado para que ya no solamente reciban, pero también toman el rol de servir y poder ayudar en la edificación de la iglesia, en servicio a otros. Amén. Todo eso es con un propósito, porque hermanos, mientras estamos aquí, ¿qué hacemos? Estamos esperando la venida de nuestro Señor. Amén. ¿Y será que en esa espera de la venida del Señor nos quedamos con los brazos cruzados, hermanos? No. Como hijos de Dios individuales, hay que estar siempre preparándonos para su venida. Pero como iglesia, también hay que ayudar a la iglesia que se prepare. Amén. Por eso es que el hermano pastor está aquí, prepara palabra para nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, para nuestra edificación, para ayudar en esa preparación, para capacitarnos, para que mientras estemos esperando, también estemos sirviendo, hermanos, activos. Esa palabra perfeccionar, fíjense que viene del griego catartismos, que significa equipar y capacitar. Entonces, cuando están hablando de la perfección, no están hablando de algo que es como de apariencia, como uno a veces en lo secular se hablan de la perfección, hablan de que qué perfecto quedó eso, una obra, un trabajo, lo hizo perfectamente. Y a veces uno se le viene a la mente algo como de apariencia, pero eso de perfeccionar no está hablando de algo de apariencia, sino que está hablando de lo interno, de capacitar, de prepararnos, de equipar. Amén. Cuando llegamos aquí, los hermanos que están sirviendo, cuando empezaron en su servicio, tuvieron que recibir capacitación, ¿no es así? Reciben capacitación, reciben enseñanza de la palabra. ¿Para qué? Para que sepan servir con todo corazón, para que sepan servir conforme a la voluntad de Dios. Porque hermanos, uno cuando llega a la iglesia, uno puede llegar a la iglesia y estar encendido con el fuego del Señor, pero no a cualquiera dejan subir aquí al altar, hermanos. Amén. Necesita ser capacitado, por supuesto, tiene que ser hijo de Dios. Amén. A veces llegan personas a la iglesia y quieren ayudar, pero es porque tienen ese sentir de querer ayudar, pero no se sabe si esa persona realmente ha recibido a Dios. Déjame pensar, de repente hay hermanos que han recibido al Señor, pero sea porque no los capacitaron bien. No, aquí no, pastor, en otras partes del mundo hay servidores que entran en su servicio, pero entran en su servicio no habiendo sido capacitados, y de repente entran en el servicio, sirven y empiezan bien, caminan, pero de repente por esa falta de capacitación, esa falta de enseñanza, ese servicio ya no se le hace una bendición, se les ha hecho carga. Amén. No tiene que levantar la mano si ha sentido eso, pero suele suceder, hermanos. Personas empiezan bien, empiezan a servir, pero por X razón personal o razones externas, ese servicio se le vuelve carga.
Por eso es importante, hermanos, esa capacitación, ese apoyo de la iglesia, de los que sirven en la iglesia, ese apoyo pastoral, ese apoyo de nuestro apóstol. Amén. Porque con ese apoyo, teniendo ese apoyo, uno se siente bendecido, hermanos. Aquí yo sé que hermanos servidoras y servidoras pueden contar, hacer testimonio que de repente por X razón tienen un inconveniente, una emergencia, y simplemente llaman y le llaman a otros que están aquí y dicen: mire, hermano, ¿me pueden cubrir? Fíjese que tengo esto, me pasó lo tanto, por favor, ¿me puede cubrir mi turno de servir? Y el 100% aquí los hermanos dicen: sí, yo le cubro. Amén. Y luego el otro, cuando le toca lo mismo, también de repente hay necesidad de cubrir, y el otro está dispuesto a cubrir esa necesidad para servir. ¿Por qué? Porque nos estamos apoyando los unos con los otros. Amén. Entonces estos ministerios ministeriales están ordenados en relación a la capacitación de los santos. Como les digo, no cualquiera puede entrar y servir. Tiene que ser llamado por Dios, pero también ser instruidos, ser capacitados. Amén. Y fíjense, por eso esa es la función que llevan los pastores y los maestros. Instruyen, capacitan, le dan ese apoyo, ese impulso para que los que estamos aprendiendo, caminando, entremos también al servicio. Amén, hermanos. Y me llama la atención que en la palabra, si ven en las cartas paulinas, que suele salir una frase: los unos a los otros. No sé si han oído esa frase, han leído esa frase: los unos a los otros. Es importante porque estamos hablando de la unidad. Amén, hermanos. No solamente nosotros unidos a Cristo, pero también unidos como cuerpo de Dios. No puede ver, si hay división, no vamos a querer ayudarnos unos con los otros. Si hay división, de repente llama al hermano: ¿será que me puede cubrir? Y lo primero que hace: no, este es mi día de recibir. Y a veces, déjame pensar que de repente le han llamado a mis hermanos que le han servido. No levanten la mano, no digan amén, ¿verdad? Que de repente le ha caído la llamada, el mensaje: ¿me puede cubrir, hermanos? Y de repente nuestro primer pensamiento es: ya me tocó. No me tocaba ahora, pero ahora me tocó. O de repente le dice: mire, pregúntale al otro hermano, a la otra hermana. Ese no es parte de la unidad, hermanos. La iglesia que está unido está dispuesto para toda buena obra, dice la palabra. Solo brevemente, no lo busquen, pero aquí los tengo. Estuve buscando, no son todas, hay bastantes, pero estuve buscando en la palabra esa frase de los unos o los otros. Romanos 12:5 dice que hablando de la unidad, todos los miembros los unos o los otros, hablando de un cuerpo en Cristo. Romanos 12:10 dice: amaos los unos con los otros. Hay que amarnos, hermanos. Romanos 15:7 dice: hay que recibiros los unos con los otros. Hay que estar recibiendo, especialmente los que el Señor trae a la iglesia para ser salvos. Hay que recibirlos, hermanos. Hermanos que llegan, que son nuevos, los recibimos aquí. Amén, hermanos. Sea bienvenido. Romanos 15:14 dice: amonestaros los unos a los otros. Eso de amonestar implica de corrección, implica de corregir, de impulsar para otra dirección, hermano. A veces la amonestación nos puede chocar, pero a veces es necesario. Uno que ama a su hermano le dice: ahí, eso es lo que estás haciendo, no le agrada al Señor. Amén. Efesios 4:2 dice: soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Amén. Esa es unidad, hermano. Eso es ser parte de una iglesia unida en Cristo. Amén. Jeremías 3:15. Jeremías 3:15 dice así la palabra: y os daré pastores según mi corazón, que os apacientan con ciencia y con inteligencia. Ese es hablando de la función ministerial del pastor. Amén. Segunda de Timoteo 3:16 y 17.
Segunda Timoteo 3, 16 y 17. Esta parte es clave, hermanos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces, cuando se suben los servidores, ya sea que los líderes, que a veces el hermano pastor nos pide los líderes a compartir, o a veces el hermano pastor viene y comparte, aquí, hermanos, no compartimos cualquier cosa. Aquí hay que compartir la palabra de Dios, la palabra que es la espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre, que puede penetrar hasta los tuétanos, hermanos. No podemos darnos el lujo de decir cualquier cosa, hermanos. No, es palabra de Dios. Así como de importancia es lo que constituyó Dios en sus ministerios, ministeriales, también es la palabra. La palabra es clave. Amén. Vamos a ir a un último punto. Ya vimos primeramente que Cristo dio los dones. Vemos los 5 dones ministeriales: apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Luego vimos el propósito, que es para edificación y crecimiento de la iglesia. Amén. Y luego vemos que lo importante es todo esto es para crecimiento de la iglesia. Efesios 4:13. En estos ministerios que Dios dejó, nos están capacitando, nos están edificando como iglesia, pero también es para un fin. Porque ¿cuál es nuestra meta suprema, hermanos? Llegar allá con el Señor. Amén. ¿Y cómo podemos llegar allá con el Señor? Aparte de recibir a Cristo, de recibirlo como nuestro Señor y Salvador, hay que también aprender más, hay que conocerlo a Él, hay que madurar en espíritu. Amén, hermanos. Hay que crecer. Dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Aquí Pablo habla de la edificación de la iglesia, habla y típicamente cuando se habla de eso, de estar madurando, la edificación de la iglesia, se usan varias metáforas. Se habla de un cuerpo vivo, se habla de un edificio. Amén. Y nosotros, la palabra dice que somos piedras vivas. Amén. Sí dice la palabra, somos piedras vivas. Y esas piedras son usadas para edificar la iglesia. Somos usados para edificar la iglesia. Amén, hermanos. La meta final es hasta dónde puede llegar, antes de irnos al cielo, hasta dónde puede llegar esa edificación. Y dice, y hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Dice, a una condición de una persona, un hijo de Dios madura, a la medida de la edad y la plenitud de Cristo. Amén. Quiero llevarlos a Colosenses 2:19. Colosenses 2:19. Ya vamos casi aterrizando. Dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Amén. Un cuerpo de un niño crece, ¿no es así? Yo he visto a mis hijos como, yo siento que como el año pasado lo estaba chineando a mi hijo, y ahora ya va a cumplir 6 años en un par de meses. Los hijos crecen rápido. Llegamos a crecer a la edad de adulto, uno sigue creciendo, no solamente en estatura, pero también en edad. Así también el cuerpo de Cristo tiene que seguir en un crecimiento constante. Debe de existir crecimiento dentro de la iglesia. Y fíjense, hermanos, hablo del crecimiento, pero no me quiero limitar a un crecimiento de cantidad, de tamaño, porque a veces eso se nos viene a la mente, ¿verdad? Que queremos que crezca la iglesia, que se haga grande, y gracias a Dios por eso, porque es Dios quien trae a todos aquellos que han de ser salvos, dice la palabra. Amén.
los que hemos estado aquí en Nuevo Pacto desde hace tiempo, no sé si se recuerdan, los que llevamos años, recuerdo que empezamos en un lugar chiquito. Yo cuando llegué a Nuevo Pacto por primera vez, eran como unos 25 hermanos. Y estaba en un shopping chiquito, más bien ni siquiera era shopping, era como de unas bodegas. Y estaba chiquito. Y yo veía como el Señor de repente nos pasábamos a otro local, y a otro local, y a otro local, rentando. Y con la ayuda del Señor y por su misericordia, el Señor nos concedió llegar aquí a este templo. Y cuando llegamos a este templo, la pared llegaba solamente hasta acá, justo acá, está como el camarógrafo. Aquí estaba la pared. Solo habían estas dos secciones de sillas, eso es lo que existía. Aquí estaba la pared y pasaba lo que era la cafetería y era solo puro bodega, ¿verdad? Y luego el Señor seguía añadiendo y ya botamos la pared y ahora estamos en ese proyecto del edificio de niños y el Señor me trae crecimiento. Pero diría yo que es el crecimiento más importante, es el crecimiento espiritual, hermanos. Amén. Debe de haber un crecimiento espiritual. No podemos simplemente estarnos llenando de personas sin que no haya crecimiento, hermanos. Les pongo un ejemplo. ¿Quién deposita esa semilla de fe? Dios. Amén. En la vida de cada creyente, Dios deposita una semilla de fe. Imagínense esa semilla. Si se le da agua viva que viene de parte de Dios, crece. Amén. Y de repente esa semilla se hace un árbol que da frutos. Amén. La palabra está llena de lo que le estoy compartiendo, ¿no? Yo lo que le digo está escrito en la palabra. Amén. Que debemos de ser árboles que den frutos. Amén. Es necesario eso. También así en la vida real. Uno que trabaja en jardinería, uno que trabaja en los campos que siembran, hay que darles agua para que crezcan. ¿Qué sucede, hermanos, si esa semilla se queda y no sigue sin crecer? De repente la semilla se seca. O de repente, digamos que empiezan bien, empiezan por el buen camino y caminan, como suele suceder con muchos creyentes, que caminamos y caminamos creciendo, pero eventualmente llegamos a un punto de nuestra vida cuando decimos: aquí estoy bien, me acomodo. Y ese árbol crece y llega a ser un árbol bonito, chulo, como dice el hermano Manuel. Pero de repente ese árbol, déjame pensar que se queda sin dar frutos. No hay frutos en ese árbol. Se ve bonito, todo, pero ese árbol se queda sin dar fruto. ¿Qué pasa con ese árbol? ¿Qué es lo que dice el Señor con los árboles que no dan fruto? Amén. Serán cortados. Dice que el versículo 13 dice que todos como iglesia debemos de llegar a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios y a un varón perfecto, a una estatura del varón perfecto. Amén. Si la semilla que el Señor deposita en nosotros no crece, nos quedamos atrás. Pero esa semilla, con la ayuda y guianza del Espíritu Santo, con esa capacitación y edificación de parte de esos ministerios que ha dejado Jesús, crecemos como creyentes, hijos de Dios, pero crecemos como iglesia. Amén. Porque el Señor viene por una iglesia sin mancha, una iglesia que está lista para volar, listo para recibirlo allá en el cielo. Amén. Entonces tenemos que crecer, hermanos. Amén. Mire lo que dice Mateo 3:10. Mateo 3:10. ¿Lo tienen, hermanos? Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ayuda esa palabra. Pero el Señor, por algo nos dejó escrito eso, hermanos. ¿Cuántos saben que el Señor tiene planes de bien para nosotros? ¿Cuántos saben que el Señor desea que lleguemos allá al cielo con Él, hermanos? Así que, hermanos, les invito a que crezcamos, que cada uno de nosotros crezcamos, no solamente como iglesia, sino que también como hijos de Dios. Hay que crecer, hay que buscar madurar, hay que buscar acercarnos a nuestro Dios, conocerlo plenamente, al pleno conocimiento del Hijo de Dios, dice la palabra.
Amén. Eso indica de que hay que estar activos, hermanos. Activos en la fe, activos en nuestro caminar, activos en la iglesia. De repente, si el Señor le ha llamado para algún departamento, algún ministerio, amén. Es bueno ser activo, es bueno crecer, mis hermanos. Amén. Todo para honra y gloria de Él y para que podamos ser capacitados y para edificar a la iglesia. Requiere de un mantenimiento continuo. Amén, mis hermanos. Quiero concluir con 2 Corintios 3:6. 2 Corintios 3:6 dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Amén. Para que seamos competentes, dice. Y es el Espíritu Santo quien nos guía. Amén. Si estamos aquí es por Dios. La palabra dice que sin Él nada podemos hacer. Amén, mis hermanos. Los quiero invitar de pie para que oremos. El Señor constituyó los 5 ministerios para Él, pero también los ha dejado para su iglesia, para que su iglesia puede ser capacitado, puede ser edificado, para que su iglesia lo conozca más a Él. Amén. Es importante que así como los ministerios sirvan su función dentro de la iglesia en la obra de Dios, también nosotros como creyentes hagamos en nuestra parte, en nuestro caminar y búsqueda de Dios. Y de repente, si el Señor tiene un llamado para ti, para servirle a Dios. Amén. Vamos a orar. Cerremos nuestros ojos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana, en esta hermosa tarde ya. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú hablas a tiempo y fuera de tiempo. Tus planes son perfectos. Tú conoces, Señor, lo que deseas para nosotros. Tú sabes, Señor, ese potencial que existe en cada una de las personas que están presentes. Te pedimos en esta hora, Señor, que tú puedas tocar nuestras vidas, que tu palabra, oh Dios, pueda quedar sembrada, escritas en las telas de nuestro corazón. Que la palabra que recibimos en este día, Señor, no se quede a un lado, sino que pueda impulsarnos, sino que pueda encender aún más ese fuego del Espíritu que tú, Señor, pusiste en nosotros. Yo te pido por tu pueblo, Señor, en esta mañana, que todos aquellos, Señor, que están deseando un don del Espíritu o simplemente tiene una necesidad de parte de ti, Señor, que tú los bendigas, que tú puedas bendecir nuestras vidas, que tú puedas edificarnos, que tú puedas capacitarnos. Pedimos, Padre Santo, que aquella obra que has empezado, Señor, lo perfecciones en nosotros. Te damos gracias en esta hermosa tarde, Padre. Si quiere venir adelante, el altar está abierto. Si te has sentido alejado del Señor, o si de repente has sentido que el Señor te ha estado llamando por algo, pero has tenido obstáculos, el altar está abierto. Hay que poner nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestros anhelos y aún los planes de Dios, ponerlos delante de Él. Podamos venir delante de su altar, porque su palabra dice que sus oídos se inclinan a los clamores de los justos. Te damos gracias en esta tarde, Señor, porque sabemos, Señor, que un día estaremos contigo, Padre, pero que mientras estemos aquí esperando, tu Espíritu Santo es quien nos consuela, quien nos levanta, quien nos ayuda, quien nos sane, quien nos está formando, Padre. Es a través de tu Espíritu Santo, Padre. Te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, porque tú estás aquí. Palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Así que, Señor, úsanos, fórmanos, Señor.
renuévanos, Padre. Renueva nuestro corazón, Padre, si hemos estado alejados de ti. Forma en nosotros un corazón nuevo y limpio, Señor, para servirte, para amarte, para seguirte, Padre. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre, que solo tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Yo quiero invitar a aquellos que le quieran decir al Señor hoy: Señor, hazme crecer en el conocimiento pleno. En estos tiempos postreros, tiempos finales que estamos viviendo, necesitamos crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Entre más lo conozcas, entre más experimentes su grandeza, vas a poder soportar estos tiempos finales. Porque vendrán persecuciones, vendrán tiempos difíciles, pero aquel que se preocupó por crecer y decirle al Señor: Señor, envía tus dones. En esta mañana, oh Dios, mira a tu pueblo. ¿Quieres levantar tus manos ahí donde estás, hermano? Levanta tus manos y dile al Señor: quiero crecer. Tal vez te estancaste, hermano. Tal vez dijiste: ya estoy bien hasta aquí donde llegué. No, la meta es la estatura del varón perfecto. Y Dios te quiere hacer crecer. Dios quiere depositar dones allí. Dios te quiere usar. Pero es necesario estar dispuestos y decirle al Señor: úsame para tu reino. Que el Señor te use, hermano. Que el Señor te haga un llamado especial hoy. Porque Dios tiene propósitos grandes para tu vida. Porque el Señor tiene dones, tiene regalos. Y estos regalos son para su pueblo. El mayor regalo que nos dio, dice que fue a su Hijo. Nos regaló a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también dejó dones ministeriales, dones del Espíritu, don de lenguas, don de ciencias. Y estos son regalos para la iglesia. Una iglesia que anhela su venida. Una iglesia que está preparada para su venida. Es esa iglesia que creció en el conocimiento del Hijo de Dios. Yo espero que esta iglesia crezca en el conocimiento. Que Dios regale dones. Que Dios reparta dones, porque la Biblia dice que Él reparte al que Él quiere, como Él quiere y donde quiere. Yo espero que Dios te use, hermano. Que Dios te use con dones para edificación de los demás. Oh Padre Santo, mira, Señor, este pueblo. Derrama, Señor, de tu Espíritu. Derrama de tu gracia, Señor. Que el Espíritu de Dios se derrame en este lugar. Porque aquí habrá personas que Dios las va a usar en estos tiempos postreros. Serán luz en medio de las tinieblas. Hablarán del Cristo resucitado. Sus labios serán usados por Dios, serán ungidos por el poder del Espíritu Santo. Oiga esto que el Señor pone en mi corazón. Dice Dios que Él te va a ungir, así como ungió a David para el llamado de un reinado. Así te va a ungir, dice el Señor, y me serás testigo. Solo por medio del ungimiento del Espíritu Santo podemos ser testigos de la gracia de Dios. Llevaremos este evangelio, hablaremos de sus grandezas, hablaremos del poderío de Dios.
pueblo de Dios recibe de Dios un toque del Espíritu Santo, una llenura del Espíritu Santo. Puedes decirle al Señor: lléname de tu Espíritu esta mañana. Puedes levantar tus manos en esta mañana y decir: Señor, yo quiero ser lleno. Los que quieran ser llenos del Espíritu, los que quieran ser llenos del Espíritu, pueden decirle al Señor: llénanos, llénanos de tu Espíritu. Que el Espíritu de Dios, como en los tiempos de la iglesia primitiva, se pueda derramar en este lugar. Que se derrame, dice la palabra, que ellos estaban unánimes en oración y se derramó sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas, otros profetizaban, pero no se pudieron quedar callados porque el Espíritu de Dios los había llenado. Que el Dios de los cielos pueda llenarte de su Espíritu Santo. Que el Dios de los cielos pueda hacer la obra preciosa que solo Él la puede hacer. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por ministrarnos, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar. Bendice a tu pueblo desde el más pequeño hasta el más grande, desde el menor hasta el mayor. Señor, llénalo de tu gracia, llénalo de tu Espíritu, Dios. Que esta iglesia sea como la iglesia del principio, una iglesia llena de tu Espíritu. Muchas gracias, Señor, por visitarnos. Gracias, Señor. Bendice, Señor, a cada uno por familia. Padre, llévanos al conocimiento pleno. Que cada día crezcamos, Señor, como dijo el apóstol Pablo. No que ya lo haya logrado todo, sino que yo prosigo hacia la meta, dejando todo lo que queda atrás, vestiendo hacia adelante, hacia el conocimiento pleno de Cristo. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias por tu pueblo. En el nombre maravilloso de Jesús. Bendícenos, oh Dios. Gracias, mi Dios, por tu presencia, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor, hermano.